buenas, bienvenida a un nuevo episodio de Naturaleza Soberana, un podcast de salud psicológica en el que abordamos la salud mental desde una mirada crítica, interseccional e integradora. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología sanitaria online para personas autoexigentes que se encuentran en una crisis vital y quieren redirigir su vida desde un lugar de compasión, determinación y calma. Este espacio nace de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Tanto el botón de like, de seguir o de compartir hacen que este contenido llegue a más personas. Gracias por apoyar este espacio y sumarte a la revolución del desaprendizaje. Puedes recibir el contenido de este podcast y otro contenido gratuito en tu correo. Solo tienes que sumarte a la newsletter que encontrarás en mi página web soniagarijo.com. Y si quieres que estemos conectadas, también me puedes encontrar en Instagram en @soniagarijo_psicóloga y en @misicólogaesvegana. Ahora sí, te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio. Si durante toda tu vida te ha acompañado una sensación de sentirte diferente que el resto, si tienes también así como un pozo, una sensación de que te esfuerzas el doble que los demás para conseguir las mismas cosas, o si crees que tu cabeza va a un ritmo que a veces te cuesta acompañar desde el cuerpo, este episodio es para ti. Vamos a hablar con Carolina Alfonso Crispi sobre las altas capacidades, un temazo que cada vez vemos más en consulta. Carolina es compañera del equipo de Psicología para tu Naturaleza. Ella es neuropsicóloga, doctoranda en ciencias cognitivas y está especializada en altas capacidades y en neurodivergencia. Pues si quieres, Caro, empezamos con las preguntitas. Caro, ¿cuáles crees que serían un poco los mitos que hay a nivel de sociedad que tenemos sobre las altas capacidades? A ver, los mitos más comunes para altas capacidades en general son que las personas que tienen altas capacidades son buenas en todo, que no necesitan ayuda en nada justamente por tener altas capacidades. En la niñez, que son niños modelo, tranquilos, aplicados, obedientes, que las altas capacidades garantizan un éxito en casi todo lo que emprendan, y que en general se detecta en la infancia. Todos esos son mitos porque ninguna de esas cosas son así. Y estos mitos entiendo que también pueden llegar incluso a confusiones en el ámbito de lo clínico. ¿Con qué cuestiones, cuando una persona con altas capacidades llega a consulta, se pueden confundir? ¿Con qué con qué diagnóstico se suele confundir el tema de las altas capacidades? En general, en un 90% las personas a las que les detectamos altas capacidades, y acá hago una aclaración que muchas veces se confunde, las altas capacidades no son un diagnóstico porque no son una patología, sino que son una condición distinta de estar en el mundo. Tienen un procesamiento de la información general, conductual, emocional y cognitiva distinta. Es un cerebro que procesa la información de una manera distinta. En un 90% de las veces, cuando evaluamos y detectamos a alguien con altas capacidades, no viene con una presunción de altas capacidades. En general vienen con una presunción o de TDAH, de trastorno por déficit de atención, o con una sospecha de TEA, de trastorno del espectro autista. O muchas veces también vienen derivados por el psiquiatra que los trata o que los viene tratando por algún diagnóstico de ansiedad o de depresión. Esas son las tres condiciones con las que más se solapan las características propias de las personas con altas capacidades. Por ejemplo, con el TDAH se solapa o se puede confundir en que tienen un pensamiento distinto, una forma diferente de razonar. La velocidad mental es una velocidad muy alta,
procesan la información de una manera mucho más rápida que un cerebro típico. La baja tolerancia a las tareas repetitivas. Eso todo puede solaparse con un trastorno de déficit de atención. Y cuando hay intereses muy intensos, hiperfoco en algunos temas particulares, hipersensibilidad sensorial, dificultades en las habilidades sociales o lenguaje muy literal, se solapa con TEA, con el trastorno del espectro autista. Estas también son características de las personas con ACC, con altas capacidades cognitivas. Tienen hipersensibilidad sensorial, dificultades en las habilidades sociales porque es un cerebro que procesa de una manera muy profunda. Y entonces emocionalmente hay toda una desregulación, todo es muy intenso y todo necesita de un sentido. Es muy típico en las sesiones de psicoterapia que las personas, cuando tienen ACC, ante una intervención, lo que suelen decir es, sí, me hace sentido. Porque para que haga el clic, necesitan del sentido. Todo tiene que estar dotado de un sentido. Bueno, eso se solapa mucho con la literalidad de las personas con TEA. Y en relación a los trastornos del estado de ánimo, se solapan o pueden confundirse con una depresión o con una ansiedad. Ansiedad sobre todo porque justamente como es un procesamiento de la información tan rápido y ahí diríamos que tiene un multisentido, una persona con altas capacidades piensa al mismo tiempo en muchas cosas. Entonces se puede confundir con ansiedad justamente por esta velocidad que tiene el procesamiento de la información y muchas veces se solapa también con depresión por dos cuestiones. Primero, porque son personas que se han sentido muy solas en toda su trayectoria de vida. Se han sentido incomprendidas, han sentido que había algo distinto en ellos sin entender exactamente qué. Espérenme un segundito que el gato. Y por otro lado, es una pseudo depresión en algunos momentos que tiene que ver mucho más con la tolerancia a la frustración. Son personas a las que les cuesta más tolerar la frustración, más allá de que también están muy acostumbrados a ella, porque justamente por no entender muchas veces sus propios procesos, eso genera mucha frustración y entonces se puede confundir con una depresión. O sea que por un lado veo que a veces cuando una persona con altas capacidades viene a consulta, viene con una sintomatología que se puede confundir con otros aspectos que forman parte también del paraguas de la neurodivergencia. Y otras veces vienen como con las consecuencias de ser una persona con altas capacidades en un mundo que no comparte su forma de funcionamiento. Absolutamente, absolutamente. Por eso muchas veces vienen a evaluarse con alguna disfunción, por alguna disfunción emocional, más que cognitiva. Esto que decíamos de haber sido tratados por depresión o haber sido tratados por ansiedad. Eso sucede muy frecuentemente. Sí, como al final las consecuencias de ese pensamiento arbóreo, ¿no? Que llamamos, que es como que de un pensamiento sale otro y de ese otro y de ese otro. Y claro, evidentemente eso genera también un ruido, ¿no? De alguna manera y se puede trasladar luego a la esfera de lo ansioso. Y claro, cuando hablamos de altas capacidades, hablamos de una única cosa. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, a ver, altas capacidades es un paraguas amplio. Cuando hablamos de altas capacidades, nos estamos refiriendo a un perfil, un potencial cognitivo superior a la media en uno o varios ámbitos intelectuales.
no se trata solamente de tener un CI o un coeficiente intelectual o un IQ elevado, sino de un perfil cognitivo y emocional propio, más complejo, que en general incluye una capacidad de razonamiento muy grande, mucha creatividad, un pensamiento divergente, justamente también por lo que vos decías recién de arbóreo, y simultáneos, son pensamientos simultáneos, y una velocidad de procesamiento de la información mucho más alta. Todo se elabora y se procesa como muy rápido. Todo esto también con una sensibilidad emocional más profunda. Lo que decíamos recién, así como todo tiene que tener sentido, todo tiene que dotarse de un sentido, las personas con altas capacidades tienen una emocionalidad mucho más profunda. Creo que la palabra clave es esa. No es ni más intensa, es más profunda. Cala más. Entonces todo se siente mucho más, como si fueran colores muy brillantes. Y eso a veces es difícil de procesar, solos sobre todo. Dentro del paraguas de altas capacidades tenemos lo que es la superdotación intelectual, que es un CI con un CI muy alto, más allá de 130, igual o superior a 130. Tenemos el talento simple o compuesto, que es el ser talentoso para tocar el violín o para los instrumentos musicales. Y tenemos la precocidad, que tiene que ver con niños que han aprendido las habilidades cognitivas mucho antes de lo esperable. En general, a ver, algo que se confunde muchas veces, las altas capacidades intelectuales no tienen que ver solo con el CI, tienen que ver con esto que hablábamos, con una emocionalidad específica, propia, un perfil emocional muy propio y un perfil cognitivo muy propio. Muchas veces, por eso, las evaluaciones neurocognitivas por sospecha de altas capacidades nunca puede ser cuantitativa. Debe ser cuantitativa y cualitativa. Porque, como decíamos recién en relación a los mitos, una persona con altas capacidades cognitivas no hace todo perfecto, ni va a puntuar por encima de la media en todo. Una de las cosas que más suele pasar cuando mencionamos el tema de las altas capacidades con alguien a quien estamos como viendo una sospecha es como un yo, pero qué va, pero si en el cole, si yo iba a clases de refuerzo, ¿no? Pero si yo repetí, pero, ¿no? Como muy asociado a los mitos que comentabas al principio, ¿no? Como de altas capacidades es igual a ser como el cerebrito de la clase, ¿no? O la persona brillante en lo académico. Y cuando escuchamos luego realmente que hay distintos subtipos y que si bien a lo mejor un tipo de superdotación sí que tiene más que ver con este perfil, luego hay otros en los que lo que sobresale a lo mejor también son más estas capacidades socioemocionales que hacen un perfil de la persona más allá del CI, aunque el CI también tiene es alto en sí mismo. Absolutamente. De hecho, es muy frecuente que las personas con altas capacidades la hayan pasado muy mal en el colegio. No nos olvidemos que el colegio en el mundo, salvo raras excepciones como Finlandia o como los países escandinavos, la educación es una educación típica. Y muchas veces estos niños no responden a la educación típica. Y justamente por eso no es el cerebrito, porque Por lo que decías también de necesitan, darle sentido a las cosas, ¿no? exactamente, tienen que tener sentido y tienen que tener profundidad. Y tengo que encontrarles un ¿para qué necesito aprender esto? Entonces son niños que en la escuela en general la han pasado muy mal e incluso empezando a intuir o a sentir o a percibir que su forma de procesar la información era diferente.
Entonces, tal cual, muchas personas que son evaluadas con altas capacidades, muchas veces dicen todo lo contrario, dicen, pensé que tenía un retraso madurativo, que tenía algo que me impedía aprender correctamente. Claro, y no es el correctamente, es aprender distintamente. Que al final es estar toda la vida como yendo contracorriente, ¿no? En un mundo neurotípico en el que tú tienes un sistema de procesamiento como otro software, si dijésemos, ¿no? Vas en otro sistema, que no es ni mejor ni peor, pero es Absolutamente. otro. Sí. Claro, ¿qué se puede encontrar una persona, ¿vale? Que llega a la vida adulta. ¿Qué se puede ver en esta persona en la vida adulta si no se le ha detectado las altas capacidades desde la infancia? ¿Cómo se pueden identificar una vez ya en la vida adulta? Son personas, lo que decíamos recién, que siempre han tenido la sensación de no encajar, de ser raros, distintos, desde siempre. Eso se manifiesta desde la infancia. Un pensamiento acelerado, un pensamiento muy rápido, conectivo. Esto me lleva a esto. Leo un libro sobre los mongoles y mientras lo estoy leyendo digo, pero ¿y de dónde salieron los mongoles? Y me voy a leer sobre de dónde salieron y después me voy a leer sobre la estepa. Y entonces tienen un pensamiento conectivo en casi todo o están hablando de cualquier cosa con alguien y enseguida asocian y conectan con algo que incluso puede ser muy antiguo. Ah, entonces tal cosa era por esto. Un pensamiento también conectivo y asociativo. Esto que decíamos recién, todo el tiempo asocian. No son la información no es estanca, sino que está toda anudada. Que justamente eso también es lo que da sentido. Muchas veces tienen un pensamiento anticipatorio y necesitan de ese pensamiento anticipatorio para que el mundo sea más estable, su propio mundo. Todos nosotros creamos nuestro mundo en nuestro cerebro. Las personas con altas capacidades muchas veces necesitan anticipar mucho. Por eso muchas veces también se solapa y se confunde con trastornos de ansiedad. Necesidad constante de aprender, de profundizar en esos aprendizajes y lo que decíamos recién, de encontrar sentido, me tiene que hacer sentido. Y ahí me quedó grabado para siempre. Las personas con altas capacidades muchas veces, sobre todo en los test de memoria, pueden puntuar bastante mal. ¿Por qué? Porque si no hay sentido, si yo no le hago el clic del sentido, es información irrelevante para mi cerebro. Tienen una alta autoexigencia y una alta autoconciencia. Son personas a las que en la psicoterapia muchas veces también se trabaja en que bajen un poquito ese nivel de autoconciencia, porque son personas que todo el tiempo se están revisando. Lo cual no está mal, está muy bien, pero yo no puedo estar todo el tiempo revisando mis conductas, mi emocionalidad, mi estar en el mundo, porque si no es agotador y desgasta mucha energía del cerebral que necesito también para otras tareas y para otras cuestiones. Son personas que tienen en general hipersensibilidad emocional, por esto que hablábamos de la profundidad, y en general también tienen alguna hipersensibilidad sensorial. A los ruidos muy fuertes, a las luces quizás a veces muy fuertes, tienen alguna hipersensorialidad, en general también se encuentra. Son personas que las irrita o les aburre todo lo que es rutinario y todo lo que es superficial. Justamente porque necesitan de la profundidad, del sentido. Son personas que tienen una tolerancia muy baja a las injusticias, a las incoherencias. Entonces, en ese sentido, quizás lo que se puede ver de afuera
es que son personas cognitivamente muy rígidas en algunos aspectos. Y ahí también tenemos el solapamiento con TEA. Porque en el sentido de la justicia y de la coherencia, sí tienen mucha rigidez cognitiva. Lo que es justo, lo que no es justo, no es justo, y cuesta mucho salir de ahí. Pero justamente porque tienen un sentido de la justicia y de la coherencia muy alto. Difícil convivir en un mundo con tanta injusticia e incoherencia siendo una persona con altas capacidades. Bueno, desde ahí ayudamos con la neuropsicología, en tratar de que todo eso que está muy elevado se equilibre, no que no esté, sino que, o que dejen de ser quienes son, pero sí que se pueda hacer un equilibrio justamente por lo que tú dices, porque vivimos en este mundo, no vivimos en otro. Pensaba también cómo a nivel emocional, si bien el procesamiento puede ser muy profundo, a veces también nos encontramos con muchas personas y sobre todo mujeres que son las que terminan viniendo a consulta, que el contacto que tienen con sus emociones es como muy puntual y muy superficial. Por un lado, por ese miedo a profundizar y que esa profundización les haga mal, y también porque hay esta velocidad, ¿no? De, sí, bueno, las emociones muy bien, pero venga, ¿con qué nos ponemos? Vamos a resolver. Sí, tienen una alta intensidad emocional oscilatoria, es muy oscilatoria. Justamente esto que decíamos, para mí la mejor imagen gráfica es la de los colores. Son colores muy intensos y de repente veo un rojo muy intenso que llama mi atención y de repente veo un azul que llama mi atención y ya mi atención está para allí. Entonces es intensa y oscilante. Pienso en las personas que nos estén escuchando, ¿no? Y que a lo mejor les resuena alguna de las cosas que dices y cómo de importante es poder identificarnos, a pesar de que a lo mejor en la infancia no hemos contado con esos ojos que lo pudieron ver en su momento, también porque esto es un concepto que ha ido evolucionando muy recientemente, ¿no? Pero si bien en la vida adulta, verlo es súper importante, que a veces también podemos pensar, bueno, sí, pero yo ya soy así, ¿qué le voy a hacer? Que se llame X, sí, altas capacidades, TDAH, lo que sea. Bueno, a mí lo que me interesa es funcionar. Pero qué importante el poder encontrar cuando realmente formamos parte de una condición, poder encontrarla también para mirar hacia atrás, ¿no, Caro? Sí, es muy notable y eso ocurre, diría que en el 100% de los casos, cuando uno puede ofrecerle a la persona un diagnóstico o un nombre a esta forma distinta de estar en el mundo, lo que suele pasar es que las personas pueden resignificar su pasado, entender y entenderse. Ah, esto me pasaba por esto. No es que tenía una dificultad en el aprendizaje, o no es que era rara, o no es que era, ay, tú eres muy sensible, sino que tenía un procesamiento de la información diferente. Eso es muy importante en cualquier neurodivergencia. Es muy importante las dos cosas, darle un nombre, porque un nombre no es una etiqueta, un nombre es entender. A mí me resulta a veces muy paradójico que la misma gente que está en contra de las detecciones o de los diagnósticos, porque creen que eso es etiquetar a una persona, son las mismas que cuando van al hospital no se conforman con que el médico les diga es un virus, sino que quieren que les diga, no, dime qué es exactamente. ¿Por qué? Porque eso dota de un sentido a todo. Entonces, no es una etiqueta, es poder entender. El saber siempre da poder. Entonces, por supuesto que voy a querer saber qué nombre tiene eso que me pasa y que me pasó,
para poder resignificar, se resignifica el pasado, pero también se resignifica el presente. Ahora entiendo qué es lo que me pasa, puedo ser más compasiva conmigo, sé con qué tengo que tenerme más paciencia, sé también a dónde puedo exigirme un poco más como desafío, pero sobre todo esto puedo tener más compasión, porque entiendo que mi cerebro va de una manera distinta. Entonces, todo se resignifica, esa es la importancia. También coloca en otro sitio, ¿no? En la terapia, porque bien diferente es echar un vistazo atrás en tu historia e ir revisando como todos esos pozos que han ido dejando una huella en tu autoestima, que muchas personas con altas capacidades vienen con una autoestima súper deteriorada, porque al final, después de no encajar en tantísimos sitios, lo que tú vas aprendiendo de ti es que hay algo mal en ti, yo estoy rota, hay esta sensación de yo aquí no, yo soy de otro planeta, ¿no? Entonces, cuando aparece esta palabra de altas capacidades o de esta condición, es lo que tú dices, podemos mirar atrás y entender, bueno, es que no es que hubiese algo malo en mí, había algo de diferente. No es una falla, sino que es una diferencia, pero eso justamente se puede terminar de entender cuando eso tiene un nombre. Por eso es tan En el otro, importante. en el otro episodio dijiste una frase que a mí me parece estelar, que es, mientras hay diagnóstico, hay tratamiento. Y eso siempre es esperanzador. Absolutamente, absolutamente. Pero es que Claro, ante una detección específica o un diagnóstico específico hay un tratamiento específico. No voy dando palos a ciego, sino que sé exactamente cómo funciona el cerebro de esa persona y sé exactamente qué herramientas le pueden ser útiles, en qué va a necesitar justamente lo que decíamos, ¿no? Estrategias distintas a las que viene utilizando porque utiliza las típicas y necesita otras estrategias que no son esas. Es muy fundamental. y también algo que me parece a mí fundamental es no solo resignificar tu historia, sino también es colocar a los otros en otro sitio. Hace unos días en una consulta, una consultante me decía, es que me he dado cuenta de que no solo soy exigente conmigo misma, es que también soy muy exigente hacia los demás. Claro, una persona con altas capacidades, su marco de referencia es un procesamiento súper veloz, súper profundo, de este tipo arbóreo que comentábamos, que todo está impregnado de sus valores. Y claro, la persona con altas capacidades muchas veces no puede caer en la cuenta de que esa es su forma, pero los otros tienen otra, que a lo mejor desde su punto de vista es más simple y lo puede vivir con frustración, con rabia, con ira. Y poner precisamente encima de la mesa, bueno, pero es que yo tengo mi forma, puede hacer también ese desligarse de los otros y entender a los otros ahora desde su marco de referencia, que a lo mejor es el neurotípico. Absolutamente, sí. Es que por eso la detección de una neurodivergencia, sea cual sea, resignifica todo. Que es lo que tú dices, también puedo resignificar mi estar en el mundo con los otros. Sí. Caro, cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de detección de las altas capacidades en la vida adulta. La detección de las altas capacidades implica una evaluación neurocognitiva o neuropsicológica, como decíamos, que contemple lo cuantitativo y también lo cualitativo. En esa evaluación va a haber la evaluación del funcionamiento intelectual, con pruebas estandarizadas de CI y de razonamiento. Va a haber una evaluación del procesamiento emocional y del estilo de personalidad. Se va a evaluar también las habilidades ejecutivas, las habilidades de creatividad, de motivación. Las personas con altas capacidades tienen una motivación muy, muy oscilante también, justamente porque los intereses son tantos y se les tiene que prestar atención a todos, que hoy me interesa
la historia de los mongoles, como decía antes, pero me topé con la historia de la estepa y hoy es la historia de la estepa. Entonces se evalúa también el grado de motivación porque es oscilante. También evaluamos el lenguaje y, como decíamos, tiene la evaluación neuropsicológica o neurocognitiva, tiene dos patas, la cuantitativa y la cualitativa. En la cualitativa vamos a tener entrevistas clínicas en donde vamos a hablar del desarrollo y de la trayectoria del desarrollo y cuándo se dieron esos hitos del desarrollo y sobre el contexto de vida. Esto, insisto, esto es lo cualitativo y que es muy importante. ¿Por qué? Porque en general las personas con altas capacidades tienen perfiles cognitivos desbalanceados. Pueden tener una excelencia en el razonamiento no verbal y pueden puntuar bajo en atención o en lenguaje. Por lo que decíamos, altas capacidades es un paraguas amplio en donde está equilibrado en relación a lo que aparece, un CI alto, pero con otras características que también tienen que estar. Que es lo que decíamos, una emocionalidad particular, un estilo conductual también particular. Son personas muy selectivas porque sienten mucha soledad aún estando muy acompañadas, porque es difícil encontrar personas, les es difícil encontrar personas que tengan su mismo estilo de amistad, por ejemplo, o de pareja. Entonces, cuantitativamente y cualitativamente tienen un perfil muy marcado y en la evaluación lo que se busca es encontrar esa globalidad. La evaluación debe dar cuenta de esa globalidad, no solamente un CI 130 o más o por encima de 130. Es cierto que supongo que al principio hay una fase como de autoidentificación antes de llegar a esa evaluación como más profunda, ¿no? En el que la persona se va encontrando como poco a poco con este término, con estas características, bien porque le llega de su psicóloga o porque lo lee en un libro o porque, bueno, ahora las redes nos presentan un montón de etiquetas y todas queremos ver si es esta la mía, si es esta otra, ¿no? Es ahí esa cosa buena y mala de las redes a la vez. Y a veces esta autoidentificación, que si bien no puede sustituir una evaluación pues con toda la metodología que tú estás comentando, sí que es cierto que hay personas que se quedan ahí porque económicamente no pueden, porque su situación no alcanza. Y creo que también es valioso poder darle importancia a esa parte previa de autoidentificación antes de meternos en una evaluación más profunda en el que ya pues se despliegan una serie de medios y, y que, como decíamos, pues que no solo es el CI, también hay que revisar otras muchas cosas más y que es compartida con otras características. Sí, sí. De hecho, en general, cuando llega una persona a consulta derivada para evaluarse, en general ya ha trabajado su psicóloga con esa persona sobre la sospecha de una neurodivergencia y en general las psicólogas ya han trabajado con esa persona, qué significa esa palabra o esas palabras, por qué tienen la sospecha de una neurodivergencia. Sí, y lo que tú dices, para mí en realidad, por supuesto que todo tiene su parte positiva y su parte negativa, y las redes lo tienen, pero a mí me parece maravilloso, pero maravilloso, que hoy cualquier persona habla de TDAH, de TEA, de ACC, y a mí eso me parece una maravilla, porque el mundo se empieza a abrir, nuestros mundos se empiezan a abrir y ya no es algo tabú o algo con lo que tengo que cargar o como digo. Entonces es una maravilla esa masividad de psicoeducación, a veces no del todo certera, pero aún así sigue siendo beneficioso.
Claro, ¿y qué nos podrías comentar sobre la detección? Porque sí que he leído que es muy diferente, por ejemplo, en mujeres que en hombres, que en niñas, que en niños, que hay toda una cuestión también de enmascaramiento en base a la detección, lo cual también dificulta que las personas se vea claramente que son un perfil de altas capacidades en los distintos momentos de la vida, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre esto? A ver, en general la detección de altas capacidades se da más en mujeres que en varones, pero eso tiene que ver también con una cuestión cultural y una cuestión social. No se espera en principio, o no se esperaba, porque eso está cambiando, y por eso ahora detectamos altas capacidades más en mujeres que en varones, porque no se espera que una mujer tenga altas capacidades porque no está para eso, tiene otros roles, tiene otras cosas que no son las del mundo cognitivo. Justamente al empezar a cambiar eso con los años es que se empiezan a detectar a las mujeres con altas capacidades cognitivas. Antes la detección era solamente para varones. Entonces no es que hay más mujeres que hombres, es que las mujeres no están detectadas. O sea, ¿quieres decir que ahora se detectan más mujeres que las que se detectaban antes? Sí, porque antes no se detectaban porque no se evaluaban. Pero aparte porque, mm, a ver, muchas cuestiones, sobre todo emocionales de altas capacidades, se trasladaban a otros ámbitos. Si estás muy sensible es porque estás con el periodo, o porque eres mujer y entonces eres muy sensible. Eh, Hoy que todo eso empieza a cambiar y viene cambiando ya desde hace unos años, sí la mirada se puede poner en, acá hay algo distinto, hay algo diferente, incluso por las propias mujeres. Entonces, es por eso que detectamos más mujeres que varones, porque ahora que las mujeres sobre todo empiezan a acceder a lugares que antes era solo de los hombres, también empieza a verse sus características cognitivas más elevadas. Al ocupar los mismos lugares, entonces por eso tenemos más detección de mujeres que de varones. Más allá de que la estadística, que todavía es muy nueva, por eso hay que tomarlo con mucho cuidado, pero en principio parecería que igualmente hay un porcentaje mayor de mujeres con altas capacidades que de varones. Algo que me llamó mucho la atención es que en la infancia, cuando se hace esta detección, es decir, en un mismo momento temporal, sí que se hace mucha más detección de los chicos que de las chicas por cómo se manifiestan las altas capacidades, ¿no? Si bien en los varones la sintomatología puede ser externalizante, es decir, esa frustración se puede volver agresividad, se puede volver explosiones de ira, eso hace que eso asome como algo que llama la atención y que por tanto hace que se les evalúe y se les examine y se vea qué está pasando. Y en las chicas más se convierte en sobreadaptación, ¿no? Que esto además es un tema que hablamos con Ángela hace un par de episodios, el tema de sobreadaptación en mujeres. Y en mujeres con altas capacidades pasa mucho, ¿no? Al final, la inteligencia es capacidad de adaptación. Entonces, Absolutamente. mm, lo más en mujeres lo que se ve mucho es como ese enmascaramiento, ese el reducir incluso sus niveles de competencia para que ¿no? Hay muchos testimonios de mujeres que dicen que en el cole ya directamente, pues cuando el profesor o la profesora decían una pregunta, pues ya no levantaban ni la mano, porque era como, bueno, pero es que tú siempre es levantar la mano, tú ya no. Como un acoplamiento a un nivel por debajo de su nivel de competencia. Y luego también algo que a mí me llamaba mucho la atención de este asunto es el tema de que como la inteligencia ha sido conceptualizada como algo masculino, claro, si una mujer se adhiere, ya si por ser mujer tienes una discriminación, ¿no? A nivel social
le sumas que tienes una característica que supuestamente es masculina, eso te va a quitar puntos en tu grupo de referencia, ¿no? Entonces va haciendo como que te vas poniendo máscaras y capas y escudos y corazas que te protegen de al final poder vivir acorde a tú lo has dicho al principio, ¿no? Al final las altas capacidades son una potencialidad, no es algo que se desarrolla ya desde el principio, es una potencialidad. Absolutamente. Y eso se ve mucho lo que tú dices, Sonia, justamente. Las niñas tienden a sobreadaptarse y a pasar lo más desapercibidas posible. Y los varones con altas capacidades son mucho más conductuales. Es el niño que molesta en clase porque termina primero que todos y se aburre. Es el niño que hace preguntas todo el tiempo en el colegio. Son mucho más sobresalientes, sobresalen mucho más que las niñas, que como tú dices, lo que captan de entrada es que tienen que sobreadaptarse y pasar desapercibidas, porque no se espera de ella eso. Y luego en la vida adulta esto llega mucho también como una sobreadaptación a lo que se espera de ti como mujer, ¿no? Muchas llegan a consulta por la necesidad del pack adulto, que yo lo llamo, ¿no? Coche, casa, hijos, marido. Como lo que nos han enseñado que nos proporciona la pertenencia es esto, es como este anhelo constante de sí o sí yo quiero esto, porque esto es lo que me asegura formar parte, sentirme dentro de la comunidad, asegurarme la pertenencia. Absolutamente. Piensa lo que nos ha costado a las mujeres el deshacernos de la obligatoriedad de ser mamás. Había ahí algo intrínseco que si eras mujer tenías que querer ser mamá. Y creo que también estas mujeres con altas capacidades fueron las que fueron abriendo el camino a, no, yo quiero quiero dedicarme a mi profesión, o no me interesa tener niños, o no es algo que quiera para mi futuro. Una vida que no se queda exclusivamente ahí o que no se queda ahí por obligatoriedad al final, ¿no? El darle valor y peso a otras áreas de la vida como el propio enriquecimiento intelectual, académico, cultural. Mm. Absolutamente, sí. Claro, una vez que una persona nos escuche, ¿no? Y bien se autoidentifica o bien incluso ya ha hecho un proceso de diagnóstico oficial, ¿cuáles dirías que son los pasos recomendables para que estas personas puedan como vivir de acuerdo a su propia potencialidad? Lo primero que diría es poner en palabras, quiero decir, comprender que el estilo de procesamiento de la información es un procesamiento distinto. Y lo que decíamos antes, que no es patológico, es distinto. Por eso en altas capacidades hablamos de características y no de síntomas, porque no es una patología, son características de un funcionamiento diferente. Lo segundo es psicoeducar al entorno, a la familia cercana y ampliada, en el trabajo, con las amistades, con la pareja, el poder explicar cómo soy, qué me pasa, que tengo un cerebro diferente, que procesa la información más rápida, que la información que procesa es más compleja. Algo importante que con las personas con altas capacidades se sienten muy incómodas. No es proceso la información mejor. Eso es súper importante. Es distinta, más compleja, más veloz, pero no es mejor ni peor, es distinta. Entonces, que el entorno también pueda comprender esto, que es una forma de procesar la información diferente. Que no es ser más lista, ¿no? Esta es una de las... Exactamente, porque las personas se sienten muy incómodas con ese mote y con ese sentir de, bueno, pero y entonces van a creer, si yo lo digo, van a creer que me estoy creyendo más inteligente o más lista. Entonces, poder también derribar ese mito. No, es un procesamiento de la información
diferente, distinto. Otra cosa que también recomendamos es buscar entornos nutritivos, que los hay. Quiero decir, intentar encontrar grupos con los mismos intereses. Las personas con altas capacidades en general tienen muchos intereses. Entonces, buscar quizás alguno de esos intereses para poder conectarme con los otros desde ese interés. Y trabajar en psicoterapia, la regulación emocional, que es lo que hablábamos, el poder. Siempre hago la referencia de la bañadera. Las personas con altas capacidades tienen una bañadera que muchas veces desborda. La intención terapéutica es que esa persona mantenga toda su integridad emocional, quizás con la bañera a tope de agua, pero que no desborde. Porque lo que nos lastima, lo que nos duele, es el desborde, no la emocionalidad en sí. Entonces, poder trabajar la regulación emocional, la tolerancia a la frustración, de lo que decías antes, es un mundo poco amigable para las personas neurodivergentes, cualquiera sea, pero para las personas con ACC más aún, por este sentido de la justicia y de la coherencia. Entonces hay que trabajar muchísimo la tolerancia a la frustración, porque suelen frustrarse muchas veces. Justamente por lo que decimos, porque es un mundo un poco distinto a eso, no va acorde. Trabajar la autoexigencia y el perfeccionismo que tienen las personas con ACC, que son muy altas. Y esto también es importante, ¿no? Brindarles herramientas para que puedan conectar con la gratitud del propio ser. Y lo que hablábamos con la compasión. Bueno, me tengo paciencia en esto porque sé que me va a costar más, me cuesta más regularlo. Entonces, ser paciente. Hay algo que a mí me gusta mucho transmitir en las sesiones con todos los pacientes, que es poder decirnos todas las veces que podamos, estoy haciendo lo mejor que puedo. Hoy estoy haciendo lo mejor que puedo. Mañana lo haré de otra manera, lo haré mejor, pero hoy estoy haciendo lo mejor que puedo. Eso, aunque parezca mentira, nos calma, nos quita esa ansiedad de tener que hacerlo mejor, de sentir que no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Y la verdad es que sí. Y esto, intentar, se trabaja también mucho con psicoeducación para que puedan encontrar también lugares, actividades en las que encontrarse con otras personas que tienen el mismo nivel de profundidad. Eso es súper importante para que no se sientan solos, como seguramente se han sentido en la infancia. Son personas en general muy solitarias. Y si no son solitarias, están rodeados de gente y aún así se sienten solos. Por esto que decíamos, por la profundidad que necesitan en sus relaciones. Entonces, buscar la manera de no encontrarse solos para no sentirse solos en el mundo. A mí me gusta mucho cuando hablamos de neurodivergencias poner una metáfora que es como si la personalidad, la forma de funcionar, el estilo cognitivo fuese un coche. Y una persona neurodivergente, ¿no? Pues de pronto va en un coche que es automático y el resto de coches son con marchas. Y ve que intenta hacer lo mismo que el resto, ¿no? Y que mueve aquel aparato, pero que no hace lo mismo que el resto y que va por la misma carretera y que hace las mismas cosas, pero no puede hacer, no llega a donde los otros llegan o no del mismo modo. Y la psicoterapia justo lo que te enseña en ese sentido es vamos a ver cuál es tu coche antes de intentar moverlo. Vamos a ver qué le está pasando, pues a lo mejor es que tú tienes un sistema de marchas que es diferente. Vamos a ver cuál es el tuyo para que tú lo puedas mover y luego tú puedas elegir por qué caminos pones tu coche y cómo lo manejas. Pero primero hay que conocerlo desde dentro.
Absolutamente, es muy buena metáfora, exactamente. Y ahí volvemos a lo que hablábamos, de la importancia de tener conocimiento de lo que me pasa, sea un diagnóstico o sea una detección. Tengo que poder saber cómo funciona mi cerebro. Justamente para lo que tú dices, para entender que mi auto no es igual y que no va a funcionar como un auto típico, va a funcionar distinto. Claro, a mí me gustaría también poder explicar, ahora que estamos juntas en este ratito, em, porque en la consulta tenemos un abordaje que es bastante singular al combinar estas dos patas de neuropsicología, por un lado, y de terapia desde la perspectiva de trauma, por el otro. El cómo se acoplan para acompañar a las personas con neurodivergencias y hoy justo estamos hablando de las altas capacidades. Nuestro abordaje, el que tiene psicología para tu naturaleza, en relación, en este caso, a las altas capacidades, es que el abordaje tradicional, por ejemplo, de las altas capacidades se centra en el CI y en la aceleración educativa, por ejemplo, cuando son niños. En nuestro enfoque, nosotros integramos la neurodiversidad como parte de la identidad, no como un dato técnico. Eso por un lado. Y por el otro, entendemos que hay personas con ACC que sufren que tienen un sufrimiento emocional, y en eso también trabajamos mucho, por no ser comprendidas ni por el entorno ni por sí mismas. Entonces centramos mucho el trabajo en esta herida emocional. Por otro lado, lo que decías, nuestro enfoque incluye la mirada del trauma emocional, de la autoestima herida por no haber sido vistas y no haber sido acompañadas. Y utilizamos herramientas de neurociencia afectiva, de psicología integrativa y de regulación del sistema nervioso para ayudar a las personas, por ejemplo, con ACC, a que puedan integrarse y sostenerse. Eso fundamentalmente. Bueno, y creo que hay algo muy genuino en todo este abordaje que aporta la neuropsicología, que es al final el ámbito desde el que se estudia y se acompañan los distintos procesos cognitivos. Quiero decir, yo algo que pongo mucho en valor es que no es solo la especialidad en altas capacidades, no, es que una neuropsicóloga tiene esa vista de pájaro de cómo son los distintos sistemas de procesamiento, los distintos estilos cognitivos, todos esos procesos que cada persona tiene, como para poder ver, porque algo que tú has dicho al principio es bueno, es que cada persona con altas capacidades tiene su propio perfil cognitivo, no es como un paquete, ¿no? Que te descargas y es altas capacidades y tienes, ¿no? Como el software instalado de lenguaje tal cosa, atención tal cosa. No, cada persona tiene el suyo. Entonces, desde la propia neuropsicología, al final es como ver cuál es ese coche metafórico del que hablábamos antes, cómo son los cristales, cómo son las marchas, cómo es el volante y desde ahí poder acompañar también al desarrollo de la potencialidad. Y luego de forma combinada, pues el poder tratar todas las heridas que han ido quedando de ser diferente en un mundo neurotípico, de ir a un ritmo mental que el cuerpo muchas veces no puede acompañar. Esto es algo que veo un montón, como de, es que tengo tantas ideas, tantas cosas y solo me puedo centrar en una, pero al final no me centro en ninguna porque tengo tantas cosas que me gustaría y también la parte de, es que en mi entorno nadie va tan rápido como yo, ni siquiera puedo comunicarme. O cuando estoy comunicando algo ya ha perdido vigencia porque lo he tenido que materializar en algo. En mi cabeza iba a otra velocidad y a otra profundidad que ni siquiera puedo llegar a expresar, ¿no? Como toda esa parte emocional. Estas dos patas, como lo cognitivo y lo emocional, creo que son un abordaje muy holístico en el sentido de completo. Absolutamente. Bueno, y ese es nuestro plus
de trabajo que podemos trabajar justamente lo emocional, la persona sigue con su psicoterapeuta, y la parte neurocognitiva o neuropsicológica, en donde se trabajan herramientas y estrategias específicas para esa neurodivergencia, y nos complementamos el trabajo, pues justamente trabajamos lo psíquico y lo cognitivo. Creo que en algún momento el futuro de nuestra ciencia va a ser ese, va a ser el poder complementar los abordajes. Bueno, y eso es lo que hacemos en Psicología para tu Naturaleza, justamente. Lo que hacemos es integrar estas dos cosas. Un trabajo específico, psicoterapéutico, y un trabajo neuropsicológico. Y ambos se complementan porque la persona es una sola. Bueno, Caro, y ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que nos ha escuchado y que esto le ha empezado como a hacer burbujitas en el estómago? Le diría que cuando algo se nombra, se comprende, se abraza y se transforma. Le diría que no se trata de adaptarnos a un molde que no fue hecho para nosotros, que se trata de encontrar un modo de florecer, de expandir esa potencialidad con su propia intensidad, con su propia profundidad y con un brillo que muchas veces está silenciado justamente por la sobreadaptación. Entonces le diría que cada vez que una persona con altas capacidades se comprende a sí misma y deja de pedir perdón por su forma de ser, está un paso más cerca de que el mundo también entienda y comprenda y acoja la neurodiversidad como una riqueza, no como un problema a corregir, sino como riqueza, como potencialidad. Aprendemos en lo distinto, no en lo igual. Digo, esto me parece que es súper fundamental para poder entender a la neurodiversidad como una riqueza, no como un déficit, y no es algo para corregir, es algo para integrar. Así que le diría que intente buscar las maneras para abrazarse y dejar de condenarse. Qué buenas esas palabras, Caro. Pues si te parece bien, vamos a ir cerrando el episodio. Agradecerte un montón, Caro, porque creo que has dado muchas chispitas que pueden ayudar mucho a las personas que nos escuchen en este autodiagnóstico que a veces vemos que es tan importante como un paso previo al diagnóstico y a veces como el paso en el que nos quedamos, pero que ya es mucho, porque al final conocernos es la antesala para poder manejar nuestra vida desde nuestra naturaleza soberana, que por eso el podcast se llama así. Así que, bueno, Caro, agradecerte muchísimo. A ti, So, te agradezco muchísimo por haberme convocado y por este ratito hermoso. Y ojalá sea así, ojalá hayamos podido iniciar una chispita que ayude a todas las personas que lo necesitan. Estoy convencida de que es así. Y para todas aquellas que os haya llamado la atención este enfoque, creáis que necesitáis bien una evaluación, bien un acompañamiento, podéis contactar con nosotras. Ahora os voy a dar las claves, ¿vale? Podéis escribir a través de la página web en www.soniagarijo.com. Ahí tenéis un formulario, podéis solicitar información y os haremos una llamada informativa para ver realmente si podemos ayudaros y ver de qué manera, ¿vale? Deciros también que hemos preparado unos materiales con Caro para enviaros a través de las cartas espejo. Os dejaré el link en la descripción del episodio para que las podáis recibir. Y bueno, agradecer también a todas las personas que habéis llegado hasta aquí. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido mucho. Y si es así, pues os agradecemos mucho que dejéis un corazoncito, un comentario, que le enviéis este episodio a la amiga que tenéis en mente ahora que estáis pensando, uy, yo creo
que fulanita es un poquito altas capacidades o me huele que esto le puede ayudar. Y si queréis que sigamos en contacto, podéis encontrarme en mi canal en @soniagarijo_psicóloga en Instagram. Y como decía, si estáis interesadas en iniciar un proceso de terapia con nosotras, también os voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.